Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Los fariseos y algunos escribas que habían llegado de Jerusalén se acercaron en grupo a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían sin purificarse, es decir, sin lavarse las manos. Porque es de saber que los fariseos y los judíos en general, ateniéndose a la tradición recibida de los antiguos, no comen sin antes lavarse escrupulosamente las manos, y al volver de la plaza no comen sin bañarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, como es la manera de lavar los vasos, las jarras, los platos y las camas. Le preguntaron pues a Jesús los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición recibida de los antiguos, sino que comen sin purificarse? Él les respondió: hipócritas, qué bien dijo de vosotros el profeta Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es vacío. Las leyes que enseñan son intervenciones humanas. Vosotros dejáis de cumplir lo que Dios ha mandado por aferraros a una tradición inventada por los hombres. Entonces volvió a llamar a la multitud y le dijo: escuchadme todos y entended. No hay nada de fuera que al entrar en uno pueda hacerlo impuro. Al contrario, es lo que procede de su interior lo que hace impuro al hombre. Porque dentro de su propio corazón concibe él el propósito de hacer cosas malas, como inmoralidad sexual, robos, asesinatos, adulterios, ambiciones, maldades, engaño, desenfreno, envidia, difamación, orgullo e insensatez. Todas estas cosas malas proceden del interior del hombre y lo hacen impuro. Palabra del Señor. Bueno, escuchamos el texto del Evangelio, creo que es muy claro, no pienso repetirlo. En la explicación hay básicamente una confrontación entre los fariseos y Jesús, y esa confrontación, detrás de esa polémica que escuchamos, observamos con claridad, es decir, cuál es la mejor manera de relacionarse con Dios, o cómo nosotros podemos tener una relación sana, tranquila, feliz y en paz con Dios. Para los fariseos y para los escribas y judíos de la época, los más inteligentes, los más intelectuales, los más conocedores, era importantísimo e imprescindible que para poderse relacionar con Dios, pues entonces tenían que llevar a cabo una cantidad de ritos de purificación que ya acabamos de escuchar. Y en esos ritos de purificación se buscaba eliminar las impurezas traídas desde fuera, de la calle. Por ejemplo, si un hombre acababa de tener relaciones sexuales con su esposa, pues entonces tenía que ejercer un proceso de purificación. Si una mujer estaba en un tiempo de periodo hormonal fuerte, entonces pues tenía que entrar en procesos de purificación. Se habían tomado inclusive dinero de la calle, entonces antes de ingresar al templo o antes de iniciar el culto sinagogal, pues entonces tenían que purificarse. Y como uno en la calle está expuesto a todo tipo de cosas, pues entonces el rito de la purificación era constante, era muy frecuente, y era todo así como lo señala la palabra. Pero bueno, ¿cuál era el problema? ¿Y qué es lo que señala Jesús? El problema es que muchas personas se quedaron pensando que la mejor manera de acercarse a Dios es a través simplemente de una purificación externa. Y por eso
cuando le señalan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no hacen lo mismo? Jesús les dice, porque ustedes son unos verdaderos hipócritas. Y me encanta, no la palabra hipócrita, pero me encanta la sinceridad y la transparencia de Jesús. ¿Y por qué les dice hipócritas a ellos? Porque ellos creen que por hacer todos esos rituales de purificación y de sentirse que están contaminados de las cosas externas, pues entonces pueden verdaderamente tener un encuentro con Dios. Y Jesús quiere aclarar, el verdadero encuentro con Dios Padre, la verdadera alabanza, el verdadero culto, la verdadera liturgia de encuentro con Dios no está basada en ritos externos, sino está basada en lo que hay dentro del corazón. Y por eso aclara el texto, miren, no es lo de afuera lo que hace impuro al hombre, sino ¿qué es lo que hace impuro al hombre? Lo que nace de dentro de sí, lo que premeditadamente tiene puesta en su mente, lo que está planeando internamente dentro de sí, es lo que verdaderamente lo hace puro o impuro. Por consiguiente, si nosotros queremos relacionarnos con Dios, si nosotros queremos tener un encuentro pleno con Él, pues entonces yo no solamente me tengo que fijar en lo externo, sino tengo que hacer un profundo esfuerzo por mirar lo interno, lo interno. ¿Y qué enseñanza nos trae esa palabra de Dios a nosotros hoy? Muchísimo, porque quiero darles una triste noticia. Desafortunadamente, muchísimos de nosotros los católicos hoy día nos portamos como los fariseos y los escribas, con comportamientos tales como: yo ya cumplí la misa, por consiguiente yo ya le cumplí a Dios, el resto de mi vida cotidiana, el resto de mis comportamientos externos en la casa, en el lugar de trabajo, con amigos, yo hago y deshago porque yo ya cumplí. Quiero decirte que hoy Jesús nos dice a la persona que tiene en su cabecita que por venir a misa ya está bien con Dios, quiero decirte que tal vez tú y yo somos unos hipócritas. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Ustedes ya me han escuchado acá, ustedes ya me han escuchado una y otra vez, y vuelvo y lo repito y no me cansaré de decirlo, que cuando uno viene a la misa, viene a celebrar, viene a escuchar la palabra, viene a enriquecerse, viene a alimentarse, pero esto no acumula millas para el cielo. Los que tienen tarjeta Life Miles y todas estas cosas me entenderán muy bien. Es decir, venir a la Eucaristía no acumula millas. ¿En dónde se acumulan las millas para entrar perfectamente a la plenitud de Dios? ¿En dónde? De hecho, quiero decirte que yo estoy seguro que cuando lleguemos al cielo y San Pedrito esté por ahí recibiendo la listica de a ver fulano, a ver fulana, a ver Padre Juan Carlos, ¿cuántas veces fue que comulgó? ¿Cuántas veces fue que fue a misa? ¿Cuántas veces fue que dirigió una hora santa? ¿Cuántas veces fue que se paró, se sentó y dijo amén? Yo te aseguro que eso nunca me lo van a preguntar, jamás. Ni suma puntos para equilibrar la balanza entre pecados y cosas buenas que hice. No. Y eso es lo que señala el Señor en su palabra, que tal vez muchos creemos que listo, ya no nos purificamos tanto las manos, ya no nos lavamos tantos los pies, ya no hacemos tantos ritos, pero sí pensamos que el cumplimiento de ciertas características o exigencias de la iglesia, con eso yo ya equilibré la balanza entre pecado y cosas buenas que debo hacer. Y no, mis queridos hermanos, no se trata de eso, no se trata de eso. Hay personas que me dicen: padre, es que yo no vine a misa el domingo y por consiguiente entonces vengo a confesarme para que pueda comulgar. Está bien, es una muy buena confesión, pero ¿saben qué me pasa a mí por la cabeza cuando alguien me dice eso? Que básicamente se está arrepintiendo porque no cumplió un derecho, porque no cumplió un mandato, porque no cumplió una obligación. Y si lo hace por eso, no ha entendido.